Tenemos como tema central esto, graves denuncias que se realizan en contra de la agrupación especializada. ¿Qué está ocurriendo al interior de este lugar? Es la pregunta que nos hacemos, por eso estamos también hablando aquí con gente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por sobre todo también. Y por eso queremos saludar a Sonia von Leppel, ella es comisionada que nos está acompañando. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y la oportunidad de compartir este informe de intervención en lo que hace en el marco de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Qué es lo que detectan? Yo estaba leyendo parte de lo que es este informe. Ustedes le remitieron un informe completito a la comandancia de la policía. Sí, primero quiero poner una cuestión de contexto, porque el MNP interviene en la agrupación especializada. Sí. Ustedes saben que el Mecanismo Nacional de Prevención, su trabajo es monitorear aquellos lugares en donde existan personas privadas de libertad y afectadas en su libertad. En esa línea, la agrupación especializada tiene personas privadas de libertad por orden judicial. El informe se centra en las condiciones de privación de libertad de los agentes oficiales y suboficiales que se encuentran ahí. Actualmente, o al momento del monitoreo, que fue el 28 de agosto, que fue la fecha en que monitoreamos, estaban 102 oficiales y suboficiales. O sea, ustedes se centraron en oficiales que están allí recluidos. Así mismo. Porque también hay civiles. Hay civiles. En ese momento estaban 9 civiles, ¿verdad? Nosotros, el trabajo nace a partir, es una intervención de turno. ¿Qué significa eso? Se da a partir de una denuncia. Recibimos una denuncia anónima referente a situaciones de hacinamiento y malos tratos que se daban con relación a oficiales y suboficiales. Entonces, es así que en ese marco es que nos constituimos a la agrupación especializada, hicimos una observación general de las condiciones. Cuando nosotros miramos condición de habitabilidad, cómo se garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque eso es un establecimiento de privación de libertad. Y esto es muy importante poder contextualizar. Hoy tuvimos ya varias reuniones tanto con el comandante de la Policía Nacional como el viceministro del Interior en esta línea justamente que vos decías, como tenemos recomendaciones. La agrupación especializada, en virtud de la ley anterior, la ley 209, no recuerdo el número, pero la ley que fue modificada establece que los oficiales y suboficiales tienen que estar en establecimientos especiales, privados de libertad. Entonces es un centro de privación de libertad. Entonces, en esa línea tiene que tener las características de un centro. Si bien la agrupación especializada del 2004 tiene personas privadas de libertad, empezó con civiles por máxima seguridad, o por criterios de peligrosidad o riesgo de vida, ese tipo de cosas, a la fecha hoy es un centro. Era de hecho un centro en el 2004 y desde el 2005 por resolución de la comandancia, asumen ellos esa obligación legal que está en la normativa. ¿Cuál es el nombre en sí? Porque siempre decimos, no, la agrupación no es un penal, no es una penitenciaría. ¿Cuál es el nombre en sí? En la nomenclatura que ellos definieron en la resolución es un reclusorio. Es un reclusorio. Pero lo que quiero hacer énfasis es que al ser un reclusorio, ellos tienen que adecuarse a todas las normativas, tanto internacionales como normativas locales, para garantizar el cuidado de las personas privadas de libertad. ¿Qué es lo que debería tener? Es decir, en aspecto positivo tiene la norma. Es un gran avance. Desde el 2004 no tenía norma, pasó muchísimo tiempo, hasta el 2015 tiene una norma. Tiene una norma, tiene un equipo. ¿Cuál es el problema? La agrupación especializada no solamente se dedica a cuidar personas privadas de libertad, también realiza otras funciones. Están en manifestaciones, se constituyen en las canchas, van en cobertura. Es decir, tienen funciones superpuestas. Y eso es un problema, porque la dedicación y el cuidado exclusivo tiene su característica. Desde que una persona ingresa a un sistema de privación de libertad, tiene unos protocolos que garantizar. Uno es el registro. Allí ya hay una debilidad, porque ellos no tienen un sistema de registro integral que tengan todos los datos de las personas privadas de libertad. Tienen datos básicos judiciales, no así datos sociales, una ficha bien identificada. Al momento en el que yo quiero ingresar, por ejemplo. Sí, absolutamente. ¿Qué es lo que van a poder detectar de mí
Si vos sos una persona privada o si sos una ciudadana que... De las dos formas. Bueno, si sos una persona privada de libertad, el protocolo en general para cualquier centro se tiene que registrar la persona y una vez registrada tiene que pasar a la sanidad, a un espacio de salud, a fin de que se registre su estado físico. Sí. Si presentas características, golpes, cuáles son, si tenés enfermedades de base, quién es tu médico de cabecera, toda esa información. Hoy, porque por supuesto no tienen las herramientas ni el conocimiento ni funcionan con esa lógica, hoy esas cuestiones no se garantizan. No tienen. Son registros parciales que implica un sobreesfuerzo, es más, hicieron un sobreesfuerzo tremendo en el sentido de que cuando le pedimos datos formales tuvieron que procesar para darnos. Sin embargo, eso tiene que tener una planilla actualizada de la cantidad de personas con fecha de ingreso discriminada por sexo, edad, género, enfermedades de base, información súper básica que tiene que tener cualquier centro, a fin de conocer cuáles son las poblaciones más vulnerables, quiénes tienen enfermedades de base, quiénes son personas adultas mayores, hay personas con tipo de discapacidad, hay personas indígenas, hoy no hay, puede haber. Claro, eventualmente. Inconveniente en esa línea. O sea, desde ahí es el problema. Luego tenemos que las personas condenadas tienen que tener procesos y etapas que el Código de Ejecución establece, por lo cual tiene que pasar una persona. Hoy no tiene un equipo disciplinario, tiene que tener un equipo integrado, multidisciplinario, psicólogo, psiquiatra, médico, que evalúe esa persona, establezca un perfil y presente un plan de cuáles son las etapas o cuáles son los tiempos que esa persona va a hacer las distintas etapas hasta obtener salidas transitorias, libertad condicional o su libertad. Hoy las personas condenadas en ese lugar no se garantiza este proceso. Y es decir, se vulneran los derechos de las personas condenadas, independientemente de si son oficiales o suboficiales, el Estado tiene que garantizarle ese derecho. Claro. Si uno es visitante de ese lugar, ¿hay algunas normas básicas que tienen que cumplir y que no lo están haciendo? En cuanto a visita, en cuanto a seguridad, por ejemplo. En cuanto a seguridad, en general hay una resolución que justamente regula el tema de visita conyugal. Sí. La visita conyugal significa las personas que puedan tener relaciones sexuales con su pareja en un espacio. Hoy eso está reglamentado realmente. ¿Y tienen los mecanismos de seguridad la agrupación para garantizar que las personas que van a entrar van a estar en buen estado? Para nosotros es una preocupación, porque tiene que ser espacios externos a los lugares en donde se encuentra. La mayoría de las visitas conyugales se dan en las habitaciones de las personas privadas de libertad, es decir, una mujer que va a visitar a su pareja entra en contacto con toda la población y eso es un riesgo. Vamos en el tiempo, ustedes saben lo que ocurrió en el caso Piloto, donde una mujer fue a visitarle y terminó siendo asesinada por esta persona privada de libertad. Para nosotros es un riesgo. Esto también se da en penitenciarías, por ejemplo en la penitenciaría de San Pedro, que nosotros ya llamamos la atención al Ministerio de Justicia, y también en este informe con relación al tema de la visita. En el caso de las visitas íntimas tienen que ser habitaciones externas preparadas para cumplir eso con las medidas de seguridad, con los registros. Netamente para ese uso. Netamente para por ese tiempo que pueden estar. ¿Cuánto tiempo pueden estar? Y actualmente pueden estar fin de semana y se establece de qué hora están actualmente. Ok. En cuanto a hacinamientos, ¿qué es lo que vieron? Bueno, esta es la parte más preocupante para el mecanismo. Para entender, a nivel de estructura, la agrupación especializada tiene dos espacios físicos mayoritarios no es que aglomera, que aglutina a las personas. Sí. Uno es el pabellón, que son como unos pisos A, B, C y D, que aglutina, y luego está la guardia que nosotros llamamos arriba, ¿verdad? Sí. Es la guardia, la entrada mismo. Si ¿Qué vendría siendo esto? Sí, este es el frente y sobre la guardia hay un lugar en donde hay personas privadas de libertad. En ese espacio, que no reúne las condiciones mínimas, se encuentran 20 personas. ¿Que es un espacio de cuánto? Es parecido a este espacio básicamente. 20 personas. 20 personas. Recluidas. Y ahí duermen. Ahí duermen, ahí comen y ahí viven. Solamente salen una hora para hacer deporte. Sería esta parte. Ahí estamos viendo unas imágenes de archivo en la parte superior. Sí, arriba en la parte superior. Ok. Porque abajo está la guardia, una pequeña salida. También. Al ingresar está la guardia, a tu mano izquierda tenés una celda también. Que tiene capacidad para una persona, sin embargo, cuando fuimos en el momento del monitoreo, había 5 personas allí. O sea, es decir, están en condiciones de hacinamiento categóricamente. ¿Cuál es el problema con ese edificio, en ese sector? Está muy precario. Nosotros identificamos altos niveles de humedad, las paredes están totalmente negras, la parte eléctrica, cables sueltos, cables colgados.
Los extintores, la mayoría de ellos estaban vencidos hace más de un año y una de las cuestiones más preocupantes que ponía en riesgo la vida, de allí la recomendación que hicimos es el cierre inmediato de ese espacio porque hay riesgo de vida e integridad física de esas personas, es que para ingresar a ese predio y para tener contacto con las personas privadas de libertad son como 4 puertas de metal llaveadas y no hay guardia en ese espacio. Recién hay abajo en la garita, muy lejos. Sí. Entonces, si sucede algún tipo de siniestro, lo que sea, o si una persona está teniendo algún tipo de problema de salud, ataque cardíaco, no existe la posibilidad que una persona que se encuentra a una distancia más de 30 metros pueda garantizarle y recurrir. O si sucede un incendio, tenés que abrir 4 puertas, 4 Candadeadas. Candadeadas. Una respuesta rápida no hay. Absolutamente. En esa línea, entonces, es decir, la metodología de cuidado efectivamente no está aplicada, no se cumple y es una lógica más de encerrarle a la gente en un espacio. Básicamente es un espacio o un depósito de personas en este momento ese espacio. Okay. Y acá viene la parte que más preocupa al MNP. Si vos mirás el otro bloque, sí. En el bloque hay habitaciones individuales donde están personas que tienen su cama, algunos tienen muebles, otros tienen televisores, heladeras. Ingresando a la mano izquierda. Ingresando a la mano izquierda. Sí. Teniendo esa imagen a la mano izquierda, están los bloques. Sí. En el primer piso están los civiles en su mayoría. Sí. A partir del segundo piso hay habitaciones individuales, a partir del tercero y cuarto piso en algunas habitaciones están compartidas. Okay. Nosotros queremos aclarar que eso no es privilegio para el MNP, esos son espacios dignos, mínimamente necesita una persona para contar. Lo que no se justifica es que tenga una cantidad determinada de personas en condiciones dignas y una cantidad de 20 personas de manera indignante, sin garantizarle los mismos derechos cuando no se justifica el trato diferenciado. Consultamos a las autoridades ese día, el monitoreo, cuando hicimos la devolución al subjefe, ¿por qué esas personas tienen un trato diferenciado? Primero dijeron que iniciaron a hacer, que cumplieron algún tipo, por ejemplo, decían, metieron alcohol, tuvieron conflicto o ya no tienen cabida en el otro pabellón. Okay. Cualquier tipo de situación de esta naturaleza tiene que ser objeto de un sumario. Y ninguna persona tiene derecho a ser aislada. Porque sí y en un tiempo indeterminado. Sonia, reiterame un poco, en esas celdas, en las que están allí en esos bloques, ¿qué fue lo que encontraron que tenían las personas? Las personas en general estaban con un alto nivel de estrés, se notaba eso, muy angustiada. Estas personas salían solamente 1 hora al momento de deporte comparado con las demás personas de los otros espacios que podían recurrir al patio, que podían tomar tereré tranquilamente. ¿Incluso esos 20 de ese espacio más pequeño salían más tiempo a la parte de afuera o no? No, solamente 1 hora. 1 hora también. Ellos en total, se hacían los controles, en algunos casos decían 6:30, en otros casos 7:15 y salían a las 5 de la tarde, de 5 a 6 o de 4 a 6, no recuerdo bien el tiempo, a hacer deporte y luego estaban todo el tiempo encerrados. Pero hay gente que sí tiene televisores. En el otro bloque. Entonces tenés un bloque en donde se garantiza mínimamente la recreación, ¿Y la ellos salen conyugal. Más tiempo? El mismo tiempo es, pero hora. En el sentido que para recreación es 1 hora, pero están más tiempo en el patio. El bloque A, si vos estás en el bloque A, podés caminar y a visitarle a tu vecino del bloque D. O sea, hay cierta libertad. Movilidad, es decir, y desplazamiento en ese sentido. Las puertas se abren. En cambio, en el otro bloque no sucede eso. Se abre, se hace el conteo, se le entrega su alimento, su desayuno, siguen encerrados, se abre a las 12 del mediodía, le entregan los alimentos, siguen encerrados y luego a las 5 de la tarde salen 1 hora y luego siguen encerrados. Es decir, las personas del bloque, bloque pabellón que decimos nosotros, tienen sus visitas sociales en un espacio asignado. Sin embargo, a estas personas en su mayoría se les restringe todo el tiempo su visita social. Sin embargo, no hay sumario, no hay registro y cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de excusa supuestamente le refieren para no recibir a sus visitas. Los del bloque pabellón tienen más privilegios. Los demás dicen porque ingresaron bebidas y otras cosas, se les restringe así. Claro, pero el tema es eso tiene que ser previo sumario. Supongamos que ¿Y no encontraron ustedes sumario? No nos preguntamos cuántos sumarios hicieron, nunca hicieron un sumario. Preguntamos si tienen un asesor jurídico, no tienen un asesor jurídico. ¿La agrupación especializada no tiene un asesor jurídico para hacer un sumario a las personas privadas de libertad? Nunca hicieron un sumario a una persona privada de libertad. Y acá la parte más complicada. Lo que se deduce de estas dos dinámicas es que los muchachos dicen que este espacio se llama olla a presión. ¿Qué significa? Vos ingresás,
Estás aquí, como la olla así, hace la presión correspondiente hasta que vos disponga del pago correspondiente para la habitación y pasar al bloque A, B, C o D. Ustedes, esa es la denuncia que recibieron. Esa es la denuncia que recibieron. La gente que está en la olla de presión tiene que pagar para vivir mejor en el otro pabellón. Sí, así mismo. Y los pagos, conforme los datos recolectados, varían por persona, por equipo. Hay gente que refirió que hay antecedentes de pago de 3 millones de guaraníes, 5 millones de guaraníes e inclusive 17 millones de guaraníes cuando se trata de un grupo de personas. Cuando son más de uno. Cuando son más de uno, entonces lo que pagan es por una habitación que van a compartir en ese. Es decir, los que están en la olla de presión, ponele, Sonia, Fernanda, hacen una vaquita y pasas al bloque correspondiente. Y allá compartís. Allá compartís. Y una vez que te vas allá, empezás a pagar una cuota social mensual del mantenimiento de tu habitación. ¿Qué es cuánto? Y varía también, todo es variable. ¿Y a dónde va esa plata? A las autoridades, dicen las personas. Las denuncias que hemos recibido dicen las autoridades. Al bolsillo. Sí, y no está permitido eso. No es legal ese pago. Tampoco el pago del mantenimiento de la habitación. Ningún tipo de pago es legal. ¿Y cuánto le cobran por el pago de la habitación? Y algunos habían referido que se abona a 200, otras personas refirieron 500, otras personas refirieron que no abonan. O sea, es decir, tenemos información súper dispar en ese sentido, pero hay una dinámica. Se nota muy bien la diferencia. Sí. Cuando estuvimos allí, había un nuevo ingreso y en el cuaderno de novedades, la persona un día después había sido asignada a ese bloque. Es decir, inicialmente vos podés decir, bueno, acá hay un bloque, este es un bloque de ingreso, luego pasa a este sistema, se adecua. Como el caso de Tacumbú, ¿verdad? Que ellos tienen en la parte del ingreso una zona gris, vamos a decirle, donde permanecen unos días, después se le manda al fondo. Perfecto, pero esto no funciona así. Inclusive hay personas que estaban en el bloque pabellón, que tuvieron algún tipo de inconvenientes y volvieron a este sector, que fueron ubicados a este nuevo sector, ¿verdad? Y que nunca más le volvieron a reincorporar a su espacio, bajo ningún concepto. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, porque le levantó la voz al superior o porque metió algún tipo de alcohol y ese tipo de cosas. Toda esta dinámica que vos nos estás contando, Sonia, ¿es solamente referida a oficiales y suboficiales o hay civiles también que han pagado? Nosotros, en este caso, porque me fue una intervención de turno en el marco de una denuncia puntual, se limitó al análisis de las condiciones de privación de libertad de los oficiales y suboficiales. Solamente de este bloque. Es decir, hay que entender también que la agrupación especializada, aparte de esos sectores, en el fondo hay otros que son bloque sanidad, bloque canes, que también hay personas privadas de libertad. Es decir, el relevamiento que tenemos obedece solamente al 85% de las personas que están, no a la totalidad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Claro. ¿Hay oficiales mujeres también? No. ¿Cuál es el trato con ellas? No, hay privadas de libertad. Claro, agentes privadas de libertad. No, solo varones. Solo varones. Y es importante hacer la aclaración aquí. Todas estas personas están por orden judicial. La Policía Nacional actualmente no arresta en el marco de un procedimiento administrativo. Todas estas personas tienen un proceso penal ordinario, tienen defensores particulares, tienen abogados de defensa pública, tienen un juez de ejecución o tienen un juez penal de garantía o está a la espera de un juicio oral y público. En este sentido, ¿cuál es el siguiente paso que tienen ustedes como mecanismo de prevención de la tortura? ¿Hacen una denuncia al Ministerio Público? ¿Cómo continúa un poco esta línea? En esta línea nosotros hicimos el informe, cualquier informe del mecanismo concluye con unas recomendaciones. Esas recomendaciones están dirigidas en primer lugar a la Comandancia de la Policía Nacional, también están dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, a la Defensa Pública. ¿Qué recomendamos? De manera inmediata le solicitamos al comandante de la Policía Nacional la separación de los jefes, justamente esto, la intervención de asuntos internos, porque además después del monitoreo que hemos realizado recibimos denuncia de amedrentamientos, amenazas, ese tipo de cosas que se dieron aproximadamente por un mes posterior a nuestra visita en el lugar. ¿Contra quiénes? Contra las personas privadas de libertad que se encontraban en el bloque de la guardia que está en el sector de arriba. Popularmente, digámosle, la olla de presión. Así mismo, como ellos denominan. ¿Hay posibilidades que ustedes hagan una denuncia posterior o cuál es, encontraron apertura o no al ministerio? A partir de, hicimos el informe del MNP, es público, se levanta en la página web del MNP y a partir de allí solicitamos una reunión
tanto con el comandante de la Policía Nacional como con el ministro del Interior. En esa línea nosotros el lunes o el martes tuvimos una reunión con el comandante. Esto es muy importante poder resaltar la apertura por parte del comandante de la Policía Nacional. El comandante nos refirió que efectivamente la Policía Nacional tiene toda la voluntad de esclarecer las cosas y si corresponde sancionar, separar o tomar cualquier tipo de medidas, se va a tomar medidas de carácter institucional en esa línea. Asimismo, también fue la misma postura del viceministro del Interior y en esa línea nosotros quedamos, el compromiso es conformar por resolución de ambas, o del Ministerio del Interior o de la Comandancia de la Policía Nacional, de un equipo de trabajo interinstitucional, es decir, MNP, Ministerio del Interior, Policía Nacional, justamente para poder trabajar en el cumplimiento de las recomendaciones del mecanismo. Porque hay recomendaciones que son de manera inmediata, por ejemplo, la clausura de ese espacio, la adecuación de ese espacio y el remitir a esas personas al siguiente bloque. Ellos, o sea, ustedes recomiendan que esa zona de la parte de arriba se cierre. Absolutamente. Para ninguno, ni por más que sean pocos reclusos tampoco. Deberían, tenía que ingresar la gente de obra, tiene que volver a mirar, los espacios tienen que ser mínimos. Hay jurisprudencia sobre espacios que tienen que tener una persona es de 7 metros cuadrados por persona. Eso lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque y esa es una gran discusión que seguimos sosteniendo con el Ministerio de Justicia, porque justicia utiliza el concepto de cama y la Corte lo que dice es una persona no vive en una cama. Claro, ¿verdad? No vive acostado todo el tiempo. No vive acostado todo el tiempo, necesita un espacio mínimo sanitario, espacio para caminar, un espacio para comer. Entonces lo que se dice es 7 metros cuadrados el espacio mínimo que necesita una persona. Y en esa parte superior, ¿cuánto ustedes estiman a prima facie que pueden entrar? ¿Cuántas personas cumpliendo ese requisito de 7 metros cuadrados? Y estarían, hay un espacio un poco más amplio, ahí tendrían que entrar 7 personas. ¿En donde ahora entran 20? 20, así mismo. Es una locura, Dios mío. Bueno, mucha gente cree, y con esto quiero cerrar, Sonia, que es casi un hecho de justicia social que la gente privada de su libertad tiene que nomás luego vivir así, porque por eso luego cometieron algún hecho punible, algún acto irregular. En el caso de la policía, más todavía se les fustiga y dicen, no, que pague así viviendo de esa manera. Y no es así, nosotros somos un Estado social de derecho. Y estamos acogidos a lo que dice la norma. ¿Qué dice la Constitución Nacional como principio para las personas privadas de libertad? La pena busca 2 cosas: la protección de la sociedad y la readaptación de las personas. Es decir, ¿cómo le readaptas a una persona? Dándoles condiciones mínimas para que se vuelva a incorporar a la sociedad. Claro. Lo que dicen las normas internacionales con respecto a la privación de libertad, que el Estado puede privarle de la libertad a una persona por un determinado tiempo. Sin embargo, tiene la obligación y la posición de garantizar todos los demás derechos a las personas privadas de libertad. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a no ser torturado, a no ser violentado. Todos estos derechos se le tiene que garantizar, independientemente que sea oficiales. No existe una jurisdicción especializada o porque ser oficiales tienen que ser violentados, ni hay ningún tipo de justificativo normativo que justifica un trato de esta naturaleza. Hoy, lastimosamente, la readaptación social sigue siendo un derecho sustantivo y no está materializado. Seguimos sin tener una política escrita de readaptación social. De esa cantidad de personas que ustedes revisaron allí, en este informe que hicieron, ¿cuántos son condenados, ya decías? En ese lugar, sin embargo, es paritario. Creo que tenemos un 50% condenado, 46% prevenido. La mayoría es condenado. Por lo menos en comparación con el sistema penitenciario, que es 70 prevenidos, 30 condenados, ahí hay una cuestión súper paritaria. Yo le decía al comandante que es la brillante oportunidad de poder pensar. Las personas que se dedican al cuidado de personas privadas de libertad tienen una lógica de cuidado, no una lógica. La seguridad es un componente, pero no es el único componente. Entonces, es la brillante oportunidad a partir de esta situación de poder reestructurar y pensar y establecer una unidad de reclusorio independiente donde se dediquen de manera exclusiva al cuidado de estas personas. Totalmente. Bueno, Sonia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por venir a ilustrarnos bien todo lo que está ocurriendo allí en la agrupación, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad de socializar este informe que es muy importante. Claro, porque muchas veces pensamos en Tacumbú, emboscada, y nos olvidamos un poco de este sector también sumamente importante. Hay que decir, nosotros intentamos comunicarnos con gente de la comandancia de la policía, queríamos obtener también su versión. Lastimosamente no contestaron a nuestras llamadas, iban a nombrar a un vocero para que pueda hablar con nosotros aquí en el programa,
pero lastimosamente esto no se dio así. Seguimos aguardando, si quieren dar también algún tipo de declaraciones, qué es lo que van a hacer a partir de este informe del mecanismo de prevención de la tortura, estamos abiertos obviamente a escuchar lo que tienen para decir desde la Policía Nacional. Así que gracias, Sonia, por tu visita aquí al canal también, muy amable. Tenemos